Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, me alegro mucho de que vayáis entrando a esta nueva entrevista terapia. Además, hoy tenemos a un invitado muy especial y un tema muy de actualidad también y que seguro que habrá personas que les sirva de muchísima ayuda. Así que mientras esperamos unos segunditos que vaya entrando más gente, pues bueno, saludos para ti, Elena, que estás ya desde ahí esperando hace un rato y en breve pues voy a presentaros a Javier Muñoz, que nos va a hablar un poco de sufrimiento, el dolor, las pérdidas. Pero bueno, vamos a esperar unos segunditos y yo voy a hablar con Javier para ver qué tal está. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Iván, pues muy bien, muy contento, emocionado y honrado por esta entrevista que me haces. Bueno, pues me alegro muchísimo de tenerte aquí y en breve pues te haré una serie de preguntas para conocer un poquito más sobre tu persona, tu experiencia a nivel personal, porque sé que este tema que vamos a presentar hoy, que lo hemos titulado Trascender el sufrimiento y alcanzar la paz, pues también tienes experiencia en cierta parte en tu vida a nivel personal y luego lo has combinado también con tu formación en diferentes áreas para, entiendo que al principio para ayudarte a ti mismo y luego poder ayudar a otras personas. Pero antes de meterme en ese tema, voy a mirar en el chat y quienes estáis ahora entrando, pues por favor, id saludando e ir saludando también aquí a nuestro compañero Javier. Muy buenas tardes, Irma, desde Madrid. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, Nieves, desde Jalisco, México. ¿Qué tal, Mario? Saludos desde Venezuela. Muy bien. Me alegro mucho de que desde varias partes del mundo nos estéis viendo. No siempre se tiene un invitado como el que tenemos delante y se puede hablar libremente como vamos a hablar de este tema. Además, ten en cuenta que vais a ver la personalidad de Javier, que es muy interesante. Así que, bueno, Dorel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes también para ti. Me alegro que estés por aquí viéndonos. Bueno, pues vamos a comenzar ya directamente y quienes vayáis incorporándoos, pues ir saludando y luego habrá tiempo también para preguntas. Cualquier pregunta que queráis hacerle a Javier, pues seguro que él nos podrá dar su punto de vista. Lo primero de todo, pues recordaros el título, que es Trascender el sufrimiento y alcanzar la paz. Vamos a ver también qué herramientas se pueden utilizar pues, para este tema, cómo se puede mejorar ese sufrimiento o cambiar ese sufrimiento. Y presentaros a Javier Muñoz, que él es terapeuta de PNL, también ha estudiado y se ha formado en coaching, en maestro de Reiki, en hipnosis e hipnoterapia, control mental y tiene pues una mezcla de muchas terapias y varias formaciones en su haber. Así que lo primero de todo que me gustaría conocer, Javier, ¿cómo empezaste en este mundo de la terapia? ¿Qué fue lo primero, lo que te llevó a decir, venga, quiero interesarme por este mundo? Bueno, pues antes que nada iba a decir que, pues sí, en realidad aprendí de todo, aprendí de todo. He tocado un poquito de todo, he ido aprendiendo de aquí y de allá y bueno, yo creo que la vida es un constante aprendizaje. ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo empecé? Pues te puedo decir que en relación a este tema de la hipnosis, de la muerte, de la pérdida, te puedo decir que yo casi que lo traigo. Mm. Porque, bueno, sí, con 4 o 5 años de edad viví la muerte de una abuela que vivía en casa, pero yo ya tenía mis propias, digámosle, creencias. No sé si llamarle creencias, porque era muy pequeño todavía. Pero para mí, por ejemplo, hubo un tío que se murió, un tío mío, y recuerdo estar en un centro médico donde habían muchas personas y yo me preguntaba dónde estaría mi tío. Sabía que había muerto, pero ¿en qué cuerpo estaría mi tío? O sea que para mí la reencarnación ya era un hecho. Sin Mm. embargo, mis padres pues no iban a la iglesia, no me inculcaban ninguna religión, ningún credo.
y para mí la reencarnación era algo natural, natural. De pequeñito también recuerdo que con los compañeros jugando en la calle, había uno que era un poquito más mayor que quería hacer hipnosis y practicaba con nosotros, que éramos más pequeños. Y yo tenía un libro de mi hermano mayor que también se llamaba Sepa hipnotizar. Y ya hacíamos nuestros pinitos, pues te hablo de pues, con 8 años, 9 años máximo. O sea que ya tenía un poquito de inclinación sobre eso. Y después, a lo largo de mi vida, pues siempre estuve muy interesado por los temas, digamos, esotéricos, ¿no? Místicos, trascendentales, espirituales. Siempre he tenido mucha inclinación hacia todo eso. Entonces bebí pues de los libros de Longsan Rampa, que no sé si lo conocéis, porque tienen muchos años ya. ¿Cómo se llama? Repite el nombre. Lobsang Rampa. Ok, no sé, a lo mejor alguien lo conoce, a mí no me Sí, suena mucho. sí, hay muchos libros sobre él y pues supuestamente era un monje budista, un lama, que estaba en Europa porque había entrado en el cuerpo de un inglés. Entonces, bueno, pues la gente decía que esto era un fraude y tal, pero eran libros que tenían una sabiduría espectacular y habían como 6 o 7. Eran muy buenos y yo me acuerdo que los leía todos. O sea que ya me viene de lejos. O sea que desde muy, muy pequeño ya, primero a nivel personal empezaste a pensar que la muerte, ¿qué es eso de la muerte? ¿No? Con 4 años yo creo que no todos los niños a esa edad se empiezan a plantear o incluso viven la muerte de un ser querido, un familiar cercano. Y luego mezclado bueno, con esa experiencia de aquella persona con la hipnosis. O sea que tú has tenido desde la infancia relación con la muerte de alguna forma. Sí, sí, bueno, he tenido mis experiencias. Supongo que todos los que nos están viendo y escuchando han tenido sus propias experiencias. Y yo tuve esta que te he comentado con mi abuela. Tuve la pérdida de mi mascota, que era un pajarito, también muy pequeño. Para mí fue un shock. Pero la más importante de todas fue la de mi padre. Cuando yo tenía 15 años, para mí mi padre era, bueno, pues era mi todo, ¿no? Era mi amigo. Fíjate que yo cuando mudamos a los 10 años, nos desplazamos a otra ciudad, entonces yo no encajé en esa ciudad. Sentí el rechazo de los chicos de la calle, entonces yo prácticamente no salía. Y mi padre era, bueno, estaba en casa y era mi mejor amigo prácticamente. Entonces mi padre enfermó y, bueno, a los 2 años murió. Entonces todo eso lo viví en primera persona y algo muy difícil para mí porque era la persona más importante. Yo convivía con mi madre y con otro hermano, pero para mí mi padre era todo. Mm. De hecho, tú te estás especializando, estás metido más de lleno en el área de duelo, en el área de pérdidas. ¿Cuál ha sido para ti la principal razón por decidir que ese era un área de interés para ti? Pues mira, ha sido al darme cuenta de que yo he sido un tremendo embustero conmigo mismo y he ido tapando esas emociones de pérdida que, fíjate que han pasado 42 años, 42 años, y parece que, bueno, uno lo va tapando y no pasa nada. Si no lo trabajas y no lo procesas, pues eso sale, tarde o temprano, a través de tu personalidad, a través de tus experiencias con los demás, eso va saliendo. Eso es como una carcoma que tienes en el alma que la tienes ahí, está tapada, parece que no está, pero está, y duele. Ujú. Esto ha sido lo que me ha hecho pues dedicarme más a este tema de las pérdidas, Mm. aparte de otras muchas que. Fíjate que yo conozco un poco tu historia y sé que has tenido, pues nos has comentado la pérdida de tu abuela, la pérdida del canario, que cuando es un niño, pues el canario, tu animal, tu mascota, pues me imagino que fue doloroso y por supuesto la muerte de tu padre a esa edad de 15 años.
Yo a nivel personal no me puedo imaginar cómo es la situación, esa situación, porque yo no he tenido esas pérdidas y toco madera porque eso suceda. No sé cuál es ese sentimiento. Tú has dicho que son muchos años, si lo intentas ocultar, es como que sale. ¿Cuáles son las reacciones que se tienen en esos momentos, sobre todo con la pérdida de un familiar querido? Pues fíjate, bueno, aquí tendríamos que hablar directamente ya de las fases del duelo. Podríamos hablar. Yo pensaba hablar algo sobre eso contigo, pero casi al final. Pero bueno, lo podemos O hablar al principio. lo que surja, lo que te venga, está bien. Fíjate, según estipuló Elizabeth Kubler-Ross, que es la que sacó un poquito el manual este de las fases del duelo, no sé si conocéis a Kubler-Ross, es una... ¿Sí la conoces? No, no, ¿cómo se llama de nuevo? Elizabeth Kubler-Ross. Ok, no. Sí, era una psiquiatra suiza que se emigró a Estados Unidos, se casó y emigró allí, y durante más de 20 años se dedicó a hablar sobre la muerte. Además era una transgresora porque, por ejemplo, llegaba a un congreso de médicos en un teatro y pues de pronto hacía subir a un adolescente en una silla de ruedas ante todos los médicos y pues el chico o la chica decía, soy fulanito de tal, tengo tantos años y voy a morir. Entonces, claro, la muerte, que era un tabú, pues aquello era un escándalo, ¿no? Y entonces ella quería normalizar el hecho de que todo lo que nace tiene que morir y hay que aprender a aceptar esa realidad, aunque no nos guste. Entonces, ella habla de 5 fases del duelo. Es una forma de nuestra psique adaptarse a la pérdida. Habla de... yo lo cambio, porque la primera dicen que es la negación, después hablan de la negociación. Yo creo que la negociación es primero. Por ejemplo, la negociación es que, en mi caso, en el ejemplo que he puesto con mi padre, pues si yo sé que mi padre va a morir, primero que no lo creía. Yo recuerdo pues la imagen de mi hermano mayor afuera en la calle frente al hospital, intentando pues avisarme, ¿no? Hacerme consciente de que nuestro padre iba a morir. Y yo le decía, no, 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 no. No podía creerlo, no podía aceptarlo. Eso es una negación, pero la negación va más allá. Quiero decir que sí, es la negación. Pero la negociación sería, yo digo que es previo, porque cuando yo sé esto, aunque realmente no me lo acabo de creer, intento negociar. ¿Con quién? Pues con Dios, con los santos, con el universo, y le digo, si me salváis a esta persona, yo me portaré bien, me consagraré a esto. Eso es la negociación. Es intentar ganar un poco de tiempo y ganar el partido. Después viene la negación propiamente dicha. ¿Qué pasa en la negación? Que cuando se produce una pérdida, puede ser un divorcio también, una pérdida de trabajo, pero por supuesto si hablamos ya de una pérdida de un ser querido, pues es algo más difícil, más duro, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor han pasado varios días, nos estamos despertando y nos acordamos y decimos, no puede ser, esto lo he soñado, no puede ser, es imposible. Eso es la negación, la incredulidad, el no poder aceptarlo. Eso es una fase, es la primera, según Kubler-Ross, o de las primeras, pero esto nos puede pasar, incluso fíjate que yo me he dado cuenta que al cabo de muchos años, la negación o la incredulidad es haberlo tapado capa tras capa y el pretender que no ha sido tan importante la pérdida. Sé que ha habido una pérdida, pero bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y sí que pasa. Esa es la negación. Después vendría una fase de ira, donde nos enfadamos. Nos enfadamos con la divinidad por haber sido tan injusta, habernos arrebatado a esa persona que tanto queríamos, o buscamos culpables. Buscamos culpables, si han sido culpables los médicos, si nosotros no hemos estado el tiempo que necesitamos estar, si le hemos dicho todo lo que teníamos que haberle dicho.
y entonces sentimos culpa. Ira, frustración y muchas veces culpa. A veces rencor, porque sentimos rabia a la persona que se ha ido, sobre todo si es un caso de suicidio, por ejemplo. Entonces, claro, hay un rencor, ¿no? Y eso nos está dentro de nosotros, nos produce sufrimiento. La persona que se ha ido probablemente está flotando en el paraíso, o quién sabe, pero nosotros estamos aquí sufriendo por todo esto. Y después viene la fase de la depresión donde ya empieza a aflorar la tristeza, la desesperanza, nos damos cuenta de que esa persona ya no va a volver a estar en nuestra vida. Y bueno, pues esta se puede quedar cronificada si entramos en ese bucle y no pedimos ayuda, no expresamos lo que tenemos que expresar, pues fácilmente se podría quedar cronificada, entrar en una depresión profunda. Y por último viene ya la fase de la aceptación, cuando nos damos cuenta de que no hay nada que hacer, de que el tiempo pasa, de que nosotros también vamos a morir algún día, pues bueno, ya lo aceptamos de otra forma y el dolor ya decrece, ya decrece. Y hay una serenidad. Has hablado, bueno, podría hacerte muchas preguntas y a mí hay una cosa que me interesa, que es, cada persona vive, me imagino, el duelo, vamos a llamarlo duelo, la pérdida de un ser querido, porque has diferenciado entre la pérdida dentro de esta vida, un divorcio o una separación, y la pérdida de un ser querido. Cada persona lo vive diferente, ¿no? Y hay personas que quieren quedarse en ese estado permanente de duelo o cómo se puede acelerar el proceso de salir de ese sufrimiento o de ese dolor, no sé. Sí. Mira, el dolor es muy subjetivo, por ejemplo, y el sufrimiento. Por ejemplo, un adolescente que le ha salido un grano en la cara, eso puede ser una tragedia. Puede tener ira, tristeza, frustración, desesperación por un grano, ¿no? Ajá. Es una estupidez, pero claro, para ella es lo más grave en ese momento. Es subjetivo, es subjetivo. Repíteme la pregunta, me has hablado. Sí, sí, de si una persona quiere salir lo más rápido posible de ese sufrimiento, ¿no? Ahora me estás especificando que el sufrimiento es subjetivo, o sea que a lo mejor una persona con un grano, ¿no? Le da igual y hay otra persona al que le causa un trauma y ni siquiera sale a la calle. Entonces me imagino que con el fallecimiento, la pérdida de un ser querido puede ser algo similar. Exacto, exacto. Y hay personas que se quieren quedar ancladas al sufrimiento a veces por sentir porque sienten apego, por supuesto, porque si habláramos de las causas del sufrimiento, según el budismo, pues es el apego, y el apego es no soltar a esa persona. Entonces no se acepta que ya no está en nuestra vida, nos apegamos y claro, no podemos dejarla, tiene que estar presente en forma de dolor. A veces incluso podemos pensar que no merecemos disfrutar de la vida, porque como el otro ya se ha muerto, pues ¿cómo vamos a disfrutar de la vida? Hace poco, es curioso, es curioso, una persona que ya tiene más de 50 años y primero murió su madre, después murió su padre, recientemente, y hace poco escuché que decía, he puesto la radio, no sé si a mi padre le molestará que ponga la radio, o sea, como si estuviera haciendo una barbaridad, ¿no? Como si vivir fuera un pecado, porque como el otro ha muerto, yo no merezco vivir. Conozco algún caso también de personas más jóvenes, que eso sí que es terrible, que han tenido un apego muy grande a su familiar y son como zombies, muertos en vida, no quieren seguir viviendo. Y claro, lo primero que habría que hacer es brindarle ayuda, pero la ayuda no se puede imponer, se tiene que pedir. ¿Qué tipo de ayuda, por ejemplo, se puede ofrecer a una persona que tiene ese apego a un ser querido y no está dispuesto a dejar? Es como que quiere vivir un luto permanente, ¿no? O un duelo permanente.
Bueno, pues hay que hacerle consciente porque primero tenemos unas creencias y otra causa del sufrimiento es el querer que las cosas sean como nosotros deseamos. Y las cosas son como son. Ajá. Las cosas, hay que fluir con la vida, las cosas son como son. Cuando venimos a este mundo, cada uno tiene un tiempo limitado. Hay quien vivirá 15 años, hay quien vivirá 25 y hay quien vivirá 125. Esto no podemos controlarlo. Pero el ego que es la personalidad humana, quiere controlarlo todo. Entonces eso causa sufrimiento. Entonces hay que, de alguna forma, hacer desapegar a la persona de lo que está viviendo. Yo, por ejemplo, cuando hice los cursos de PNL, aprendí una técnica muy buena, se llama, espera, a ver si me sale. Ahora me sale. Yo te lo explico y tú me lo vas a decir, que lo sabes perfectamente. Vale, dime cómo es la técnica. Cuando estar asociado, estar disociado. Ajá. La disociación, eso es lo que... Desde lejos. Exacto. Salir de la escena, salir de la escena. Ajá. Sí. Pues cuando falleció mi madre, fue un momento muy duro, muy difícil. Y gracias que había estado haciendo el curso de PNL y yo había aprendido la técnica de disociación. Porque lo que yo vivía aquel día, pues era insoportable. O sea, y gracias a separarme y verlo como si fuera una película, pude soportarlo. Ujú. Entonces eso es una forma. Es una forma. Ajá. Explícanos eso para alguien que no sepa un poquito cómo se haría. Alguien que está, a lo mejor ha vivido una pérdida reciente y cómo podría hacerlo esta persona. Bueno, cuando tú estás viviendo algo difícil, lo que tienes que hacer es primero autoobservarte, o sea, ver la escena con tus ojos, pero sentirte a ti mismo, incluso imaginarte desde fuera y verte a ti, Ajá. como si estuvieras no en una tercera posición, una segunda posición. Entonces, el sentimiento también cambia. Ajá. Ok. Ujú. Es la disociación que hablamos. Esto, a ver, en su justa medida está bien, quiero decir que si yo, por ejemplo, a raíz de eso, pues lo empecé a practicar demasiado y entonces caí en un extremo. Ese extremo es muy peligroso porque si te disocias de toda la emoción te conviertes en un robot. Mm. Eso es interesante también porque me imagino que a lo mejor se da el caso contrario de una persona que Eso es. no siente, o a lo mejor se puede sentir culpable de que no siente el dolor o el sufrimiento que debería estar sintiendo, ¿no? Exacto, exacto. A veces no necesariamente han tenido que hacer un curso de PNL porque es algo instintivo, ¿no? Ante el dolor decir, me voy de aquí porque esto no lo voy a soportar y, y eso puede pasar. Entonces, si eso pasa, no se está aceptando y el problema sigue. Se va cronificando. El sufrimiento está aunque sea a nivel inconsciente. Mm. Entonces, ¿cuál podría ser la situación ideal? Sé que esto es muy subjetivo porque cada persona lo vive de una forma diferente. Yo si me pusiese en la situación de perder un familiar, solo imaginármela, no puedo hacer otra cosa. Quizás, pues, no sé, pensaría en cómo evitar ese sufrimiento lo máximo posible sin que luego en el futuro surjan esas emociones, porque has hablado de capas. Entonces puede ser negativo que, ¿no? que digas, bueno, yo voy a acelerar este proceso, pero a lo mejor luego aparece dentro de 5 o 10 años algo que no has solucionado, ¿no? Bueno, se puede llegar a evitar el sufrimiento. No se evita la emoción. Quiero decir que cuando tú recuerdas a alguien querido, la emoción surge. No se puede evitar y no se debe evitar. Es totalmente natural, ¿no? Es echar de menos a alguien a quien quieres y que ya no está presente en tu vida. Pero sí se puede evitar el sufrimiento. ¿Cómo se puede ayudar? Fíjate, hace un tiempo leí el libro este de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas, Uh -huh. y me sorprendió porque ahí él dice que siendo un terapeuta que habla de todos estos temas, pues tenía a su padre y a su madre vivos, ¿no? Entonces me chocó, ¿no? Porque, ostras, alguien que se dedica a eso. Pero bueno, puede ayudar perfectamente. La diferencia está en que, claro, quizás el grado de empatía no es el mismo
si ya has pasado por ahí, claro. No es lo mismo. ¿Cómo se puede evitar? Se tiene que transitar más que evitar. Se tiene que transitar, pero de la mejor forma posible. Y lo primero de todo es expresando, sacando, no tapando, a nivel consciente o a nivel inconsciente. A nivel inconsciente, si trabajáramos ya a un nivel terapéutico, pues habría que hacer una limpieza emocional, hacer que aflore todo lo que hay ahí. Y si hay algún tipo de apego, pues bueno, hay técnicas para intentar soltar ese sufrimiento, ese apego. O sea, la primera recomendación sería la de hacer que la persona se exprese, que suelte todo lo que tenga que soltar y que no guarde, ¿no? Porque eso sería negativo. Sí, bueno, como puse recientemente en Facebook, puse un post, decía que la mente consciente suele mentir, suele tergiversar, suele tapar. No suele decir la verdad, justifica todo. Entonces, cuando se está en hipnosis, que para mí la hipnosis es un estado muy parecido al de meditación, es muy parecido. Perdona, De Alde. meditación, Ok. de meditación, es muy parecido, es como, pues igual que puedes tener un profesor de meditación que te va guiando, pues tienes un hipnoterapeuta que te va guiando a través de, pues puede ser una relajación y te va induciendo, es algo muy parecido, creo. Y cuando estás en ese estado, que ya supera lo que es la barrera de la mente crítica, pues entonces el subconsciente ya no miente, ya las preguntas que se vayan formulando, pues ya se van a dar, ya se van a dar. Y sí, va a salir lo que hay ahí. Ya estamos hablando del tema de la hipnosis. A mí me gustaría, antes de meternos en ese tema, que seguro que hay gente que está aquí precisamente porque quieren saber más sobre la hipnosis y la hipnoterapia, tú hay algo que explicas muy bien y que ya hemos hablado algo, que es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, que, bueno, yo descubrí que había diferencia entre los dos y tú lo explicas perfectamente. También para la gente que nos está viendo, ¿cómo es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede tener dolor y no sufrir? ¿O cuál es la diferencia, según tú? Bueno, según el budismo, cuando encarnamos, pues bueno, no hace falta que sea el budismo, quiero decir. Si vamos a ver qué ocurre cuando vamos a nacer, generalmente se produce dolor, se produce un trauma, porque tenemos que nacer, salir por el canal del parto, nos separan de nuestra madre, que hasta ese momento hemos sido un solo ser, y se produce dolor, separación. Entonces, este mundo en el que vivimos es un mundo de contrastes, es un mundo dual, donde hay el placer y el dolor. Y es así porque de esa forma es como aprendemos. Muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. Y esa es la forma de aprender. Entonces el dolor es inevitable, como dijo Siddhartha Gautama, pero el sufrimiento es el apego a ese dolor, es a no soltarlo. O sea, cuando me has preguntado cómo evitar el sufrimiento de una pérdida, te he dicho, más que evitar es transitar. Ajá. Lo que tenemos que hacer es fluir y sentir, aceptar ese dolor. Primero verlo, reconocerlo, darnos cuenta que ese dolor no somos nosotros, porque muchas veces decimos, estoy triste, que en inglés, por ejemplo, tú sabes que soy o estoy es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una identidad, cuando en realidad no somos la tristeza. Tenemos tristeza, ¿no? O tenemos ira o tenemos lo que sea, la emoción que sea, ¿no? Entonces es diferenciar lo que es la emoción de nuestra identidad, porque hay una identificación. Esta es otra de las causas del sufrimiento, según el budismo y según el yoga. La identificación con el cuerpo. Creemos que lo que somos es el cuerpo, nada más, y ni mucho menos. Mucho menos. Entonces, la identificación es el problema.
¿Cuál era la pregunta? Se me ha ido Sí, sí, exactamente. nos estás explicando la diferencia entre sufrimiento Ahí, y dolor, y dolor. exacto. Exacto. Entonces, por eso decía que el sufrimiento es el apego al dolor. El dolor es inevitable. Van a pasar cosas que no nos van a gustar. Nuestro ego, pues, quiere controlarlo todo, que todo sea de determinada forma, tenemos unas expectativas, pero la vida es como es. Entonces tenemos que ir aceptando, ir fluyendo con ella y resituando. Es como el GPS que dice recalculando. Cuando vamos por otro sitio, recalculando, recalculando. Y tenemos que ir haciendo esto, ¿no? Mm. Entonces es la forma de evitarnos ese sufrimiento. El dolor lo vamos a sentir, pero lo vamos a pasar rápido, ¿no? Y a veces, detrás de cada experiencia dolorosa, hay algo positivo, muchas veces, por no decir todas. Siempre hay algo positivo, en el fondo. O sea, es poder buscar también qué hay positivo dentro Exacto, de ese dolor. exacto. Mira, dando un poco un vuelco a las preguntas que te estoy haciendo, hay un tema que es ¿por qué hay esa connotación tan negativa en referencia a la muerte? Porque si fuésemos capaces de cambiar o pensar que quizás estamos aquí transitoriamente y luego hay más vidas, por consiguiente, realmente, bueno, pues quizás en otra vida empieces a encontrar seres queridos o estén seres queridos también. Entonces, ¿tú por qué crees que existe tanta bueno, pues negatividad o asociación negativa a la muerte, si eso se podría cambiar? Pues mira, existe, según Badaji, que fue el que formó el yoga, el maestro del yoga, la primera causa del sufrimiento es, que lo tenía apuntado por aquí, la ignorancia de lo que somos. La ignorancia de lo que somos. Y porque yo ahora te preguntaría, si me permites, Sí. ¿quién eres? ¿Quién soy? Una persona. Una persona. Una persona. Has hecho un poco de trampa, porque generalmente hubieras dicho, pues soy Iván Lentijo, ¿no? O Ok. soy hipnoterapeuta, que sería tu nombre o tu trabajo, pero no es tu verdadera identidad. En realidad no sabemos quiénes somos, no tenemos ni idea. Entonces, la primera causa del sufrimiento es la ignorancia, no ignorancia, es el olvido de quiénes somos en realidad. Somos almas, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Pero como dirían los sabios griegos, las almas que encarnan beben del río Leteo. Decían que cuando iban a encarnar las almas, bebían de ese río y se les olvidaba todo. No todo su pasado se olvidaba. Entonces al nacer es como un reset. Se borra el disco duro y otra vez a empezar. Mm. Entonces, una de las causas del sufrimiento, la primera, es el no saber quiénes somos en realidad. ¿Y eso cómo puede ayudar el saber quién eres? Me imagino que lo que te refieres es si tú consideras que eres un alma, ¿no? O un ser espiritual, que somos, pues eso continúa, ¿no? En otras vidas. Claro, claro. Si no tiene, la segunda sería la identificación con el cuerpo. Si tú la primera ya la asumes y no te identificas completamente con tu cuerpo, no crees que todo lo que eres es tu cuerpo, ni tus emociones, como hemos dicho, la tristeza o la ira, no eres eso, sino que transitan por ti. Si diferencias lo que es tu identidad espiritual de lo que es la experiencia humana, entonces ya el sufrimiento no puede existir como lo entendemos nosotros. Porque hay algo El que, dolor va a haber, claro, sí. sí, porque hay algo que permanece siempre, ¿no? Que es esa parte espiritual. Sí, sí, podríamos aquí hablar, nos extenderíamos mucho, pero podríamos hablar de muchas experiencias de personas en consulta que me han sorprendido, ¿no? Por de pronto encontrarse con seres queridos del otro lado, que yo no sabía ni qué era, porque no pretendía ni buscarlo, ¿no? Un poco como le pasaba a Brian Weiss, si habéis leído sus libros, pues le pasaban estas cosas, ¿no? Que de pronto aparecía alguien, o los sabios, como dicen, ¿no? Y te quedas un poco así como sorprendido. Pero sí, he tenido experiencias. De hecho,
Mira, la primera vez que tuve una pérdida importante, como fue la de mi padre, pues yo tuve una experiencia, digo experiencia porque para mí no fue un sueño, en la que, bueno, yo estaba en la cama durmiendo y de pronto sentí que llegaba a un lugar que era un lugar como brumoso y yo no andaba, me deslizaba por allí. Había una especie de valla o baranda o, bueno, que no se veía en dónde empezaba ni dónde acababa. Y de este lado estaba mi madre y dos hermanos. Y yo llegaba y del otro lado aparecía mi abuela materna. Hacía unos años que ya había fallecido. Y cuando llegaba, yo le veía su cara iluminada. Mm. Y es difícil explicar porque cuando dices iluminado te imaginas que le está dando un foco. Y no, era como si su cara desprendiera luz. Y simplemente me decían, no me vas a dar un beso, pero había una barrera que nos separaba. En ese instante me hablaba de mi padre y decía, tu padre no ha podido venir todavía porque está todavía muy nervioso. O sea, no estaba adaptado a aquel lugar. Pero tu madre ha estado con él. Y yo miraba a mi madre y sin palabras, simplemente mirarle a los ojos, yo ya estaba en la escena. Mm. Y esto era muy jovencito, quiero decir. Mm, ¿Eso fue una sesión que hiciste o simplemente un sueño? no, no. Una... Sí, yo estaba en la cama durmiendo cuando experimenté eso. Ajá. Pero te estoy hablando con 15 años. Mm. Desde muy jovencito, de hecho, con 4 años, ya te planteabas si existían otras vidas o la reencarnación. Sí, sí, lo tenía claro. Sí, sí. ¿Te mojas en ese tema, tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión sobre la reencarnación u otras vidas? Bueno, a ver, yo tengo mis creencias, certezas pocas, pocas, algunas sí, algunas, pero son muy personales y subjetivas, claro. Y tampoco quiero convencer a nadie, ¿no? Como esta que acabo de contar. Hay quien puede decir, no, aquello fue un sueño, una idealización. Bueno, para mí fue muy real. Y he tenido otras, por ejemplo, con pacientes que de pronto estábamos haciendo una regresión por querer solucionar algún tema y cuando vas a acabar la sesión de pronto aparece alguien que no sabes quién es y es su mascota bueno, su mascota que estaba muerta. Y detrás de su mascota es su padre, ¿no? Y te quedas allí que dices, ¿esto qué es? Y bueno, en ese momento tienes que fluir y decir, bueno, pues habla con tu padre, pregúntale tal. Y era una chica esta que le llevaba muy mal la muerte de su padre. Y fue, pues eso, sin pretenderlo siquiera, ¿no? Entonces, después de la sesión, pues quedó como muy en paz, y no lo pretendíamos, simplemente vino. Y como estos, pues han habido muchos casos, muy Ujú, curiosos, muy curiosos. ujú. Entonces hablamos que tu trabajo también como hipnoterapeuta, como terapeuta, también se centra en el trabajo a otras vidas o el trabajo de regresiones a vidas pasadas y que Sí, porque eso ayuda también en el proceso del duelo. Sí, porque nosotros tenemos una vida humana, pero como almas tenemos un bagaje muy grande. Entonces, cuando venimos aquí ya venimos con tareas pendientes Mm. y con cargas que tenemos que solucionar. Ya traemos heridas. Yo, desde mi punto de vista, esto es algo personal, ¿eh? Yo creo que el alma en sí no sufre. No quiere decir que no reciba daños. Creo que sí, que puede recibir daños. Pero el alma en sí no sufre. El que sufre es el ego, Ah. la personalidad humana. Ese es el que sufre y se retuerce de dolor. Pero el alma no. El alma lo ve todo con una serenidad y con una perspectiva muy elevada y no necesita para nada sufrir. Ujú. Es un concepto interesante también de analizar. Y ahora, bueno, hablando del tema de la hipnosis y la hipnoterapia, ¿qué enfoque le das tú a una persona, por ejemplo, que quiere, bueno, pues que le cuesta superar o que está en un proceso de duelo? ¿Qué enfoque se le daría con la hipnosis y la hipnoterapia? ¿Cuáles Bueno, podrían ser los casos que se presentan antes de pasar al chat y ver las preguntas que tienen las personas?
Pues mira, para mí la hipnoterapia, para mí la hipnosis es como una herramienta, un instrumento. Podríamos hacer una metáfora como un instrumento quirúrgico para abrir. O sea, la hipnosis abre es como una puerta para abrir y acceder al subconsciente, porque en el subconsciente están todas las respuestas. Y cuando hablamos de subconsciente también podemos hablar de supraconsciente, quiero decir, una parte elevada de nosotros mismos que nos puede ayudar y nos puede ofrecer recursos para solucionar nuestros problemas. Cuando abres con la hipnosis, con la inducción, por ejemplo, haces un trabajo en el que hemos hablado de la limpieza emocional, y hay distintas ya técnicas, ya dependiendo cada caso y cada persona, pues a lo mejor es necesario o oportuno hacer una regresión a la infancia o al momento traumático, o se puede hacer un reencuadre de esa experiencia. Si hay un dolor, por ejemplo, una emoción muy crítica, se puede trabajar con sus modalidades para cambiar ese dolor, esa intensidad. Y después hay otras técnicas que sirven para soltar. A mí me gusta mucho una que se llama el método Sedona, y donde es muy sencilla y se hacen básicamente 3 preguntas que a la persona, cuando se siente conectada consigo mismo, porque esto no lo he dicho, pero he hablado de las causas del sufrimiento según el budismo, bueno, según el yoga, y todos vienen a parar a que, lo tenía por aquí apuntado, a que lo más importante es serenar la mente y conectar con el alma. Perdona, lo más importante es Serenar la mente y conectar con el alma. serenar la mente y conectar con el alma. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces hay pues técnicas como esta que te comento del método Sedona, donde cuando la persona está conectada se le hacen 3 preguntas. Sentir el problema o la situación problemática, y se le hace la primera pregunta, se la tiene que hacer uno mismo, ¿no? ¿Puedo soltar lo que siento? Y puede decir que sí o puede decir que no, pero no importa. Segunda pregunta, ¿quiero soltar lo que siento? Ahí ya está el apego. Puedes decir que sí o puedes decir no, no lo suelto. ¿Por qué? Por ejemplo, el recuerdo de la persona querida, que no podemos soltarlo. Preferimos seguir sufriendo antes que soltar eso. Y es absurdo, ¿no? Pero bueno, es la forma de transitar por el duelo. Y la tercera pregunta, tanto si dice que sí que no, es igual. Y la tercera pregunta, más importante, es ¿cuándo? ¿Por qué cuándo? Porque para el alma solo existe el presente, y para el subconsciente solo existe el presente. Es para el ego que existe el pasado o el futuro. Entonces es en este momento cuando decides si vas a soltar eso. Y entonces es un trabajo terapéutico muy, muy interesante, muy bonito. La verdad es que sí. Pues a pesar de que sea un tema un poco tabú, me encanta que estemos hablando de este tema también para desmitificar un poquito todo lo que hay sobre ese sufrimiento de la muerte. Y ahora lo que voy a hacer, voy a ir al chat y cualquier pregunta que tenga la gente que nos está viendo ahora mismo, pues Javier nos va a dar desde su punto de vista, bueno, pues su respuesta. Así que voy a ir al chat y ir preparando vuestras preguntas mientras yo voy bajando ahora en el chat. Muy bien, a ver, voy bajando. Buenas tardes, Teresa. Algunas personas que tienen los libros. Elizabeth Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, Loxab Rampa. Muy bien, veo que estáis puestos. Elena comenta que yo perdí hace 3 años y 9 meses y no quise disociarme, aunque sé PNL, porque lo quería vivir plenamente. Bueno, es un comentario. Muy bien. Erika comenta que yo estuve tan enfadada con mi padre por haber muerto que durante 13 años jamás pude hablar de él. El dolor era muy fuerte. También. Aquí hay una pregunta. Yo tuve que realizar una eutanasia a mi perra y me muero de pena porque me quedó la sensación de que se fue con miedo. ¿Cómo sobrellevar esto? Esta es una pregunta. Lo demás eran comentarios.
¿Cómo sobrellevar esto? ¿Qué opinas tú, Javier? Bueno, primero habría que analizar en qué circunstancias se tuvo que hacer. Si era necesario, me imagino que sí, ¿no? Que era lo más oportuno. Es algo límite, ¿no? Que uno no hace por capricho, que es porque el animal está sufriendo y no hay nada que hacer. Me imagino que es esa la circunstancia, ¿no? Pues que nos lo ponga Estela, ponnos exactamente cuál circunstancia es, porque nos comenta que se quedó la sensación de que se fue con miedo. Con miedo, ¿no? ¿Cómo sobrellevar esto? No sé, ¿qué Pues, diferencia habría entre... eh, eh, bueno, sino que no, Estela nos comente un poquito más yo le diría, esa bueno, yo consulta. le diría a Estela, porque seguramente es así, claro. Cuando se produce un hecho así es algo, es lo último. Es que ya el animal está sufriendo y por eso se hace una eutanasia, ¿no? Eh, ya sé que es muy difícil y es muy fácil sentirse culpable, es muy fácil. Pero tiene que valorar de que la vida es un soplo, es algo muy fugaz y que su mascota está viva en otro plano y que si estaba sufriendo era lo mejor que podía hacer por ella. Es un acto de compasión. Y no tenga duda que se la volverá a encontrar. En cuanto ella se vaya para allá, es el primero que estará allí será su mascota. Estoy seguro. Muy bien, gracias. Seguimos. Eh, ¿Cómo puedo ayudar a mi madre? Perdimos a mi padre en este COVID. Lo intentamos y no pudimos verlo un mes y medio y falleció. Lo internamos en el hospital. Mi madre no supera la pérdida y lleva ya un año. ¿Cómo puedo ayudar a mi madre? Pues yo creo que tendrían que hacer algún tipo de ritual. Algún tipo de ritual. Escribir está muy bien. Escribirle una carta o las cartas que sean necesarias, pero habría que hacer algún tipo de ceremonia, porque no sé si lo enterraron, lo incineraron, si hicieron ceremonia. En cualquier cosa, todo lo que sea ceremonial está muy bien para la psique, ¿no? Para procesar mejor eso. Es una despedida. En realidad la despedida es un hasta luego, no nos engañemos, porque aquí no se queda nadie. Esto estamos un ratito, pero siempre hay alguien que se adelanta y creemos, nuestro ego piensa que somos eternos, porque no quiere morir y cree que somos eternos, se engaña, pero no es así. O sea que siempre es un hasta luego. Pero claro, ese hasta luego puede hacerse muy largo, muy largo. Entonces hacer algún tipo de carta, incluso hay gente que puede hablar. El hablar con los que se han ido no necesariamente tiene que crear una necrosis. Porque claro, estamos acostumbrados a que digan, uy, está hablando con los muertos, está loco. No, puedes en un momento de recogimiento, donde puedes llorar, que está muy bien llorar, pues hablarle, expresarle y sentir, imaginar qué nos diría. De hecho, hay un ejercicio que tú conoces muy bien, que es tú le llamas, creo que es los ojos del amor, ¿te llamas? Sí, sí, ¿Sí? ver a Bueno, través sí, de los ojos del amor. ver a través de los ojos del amor. Exacto, donde se puede hacer ese ejercicio para ponerse en el lugar de la persona que ya no está y a su vez trasladarnos allí y vernos a nosotros mismos y sentir y escuchar qué consejo nos daría, qué nos diría. Y eso está muy bien, está muy bien. Muy bien, muy bien, continuamos. Mireia pregunta, ¿cómo trascender y resignificar la ruptura de pareja después de 28 años? ¿Cómo trascender y resignificar la ruptura la ruptura de pareja después de 28 años? ¿Cómo resignificar? ¿Cómo Bueno, pues trascender? Sí. sí, pues sabiendo que todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo y que ese tiempo es perfecto. Y probablemente ahora comience una nueva etapa. Lo importante es fluir y abrirse a las nuevas experiencias, porque el problema del sufrimiento es que nos estanca. Entonces, si fluimos, posiblemente pues, vendrá una nueva etapa en la que podemos estar solos y estar maravillosamente felices, conocer a mucha gente,
o pueda venir una nueva pareja, pero claro, siempre y cuando estemos abiertos y fluyendo con la vida. Cuando hablas de fluir, ¿a qué te refieres, Javier? A aceptar lo que va llegando y Ajá. aceptar lo que se va yendo. La aceptación de nuevo, ¿no? Exacto, la vida es como un río, nunca permanece en el mismo lugar, el agua siempre va corriendo. Y nosotros, pues, si te fijas, a lo largo de toda nuestra vida, pues de niños teníamos unos compañeros que ya no están. Si hiciste el servicio militar, no lo sé, pues tuviste unos compañeros, ya no están. O estuviste en la universidad, unos compañeros ya no están. Quiero decir que uno va fluyendo. Y podemos tener una pareja o podemos tener varias parejas. Entonces, no apegarse, no apegarse al Ah, sufrimiento. desapego. Trabajando el desapego. Muy bien. ¿Tú también lo trabajas el desapego, Javier? ¿Tienes herramientas? No soy un maestro del desapego, tengo que trabajar el apego. Ok. El apego, ¿no? Tengo que apegarme un poquito más. Muy bien. Sí, Elena, sí. Javier ha hablado del método Sedona, efectivamente. ¿Cómo puedo hacer para sanarme? Bueno, no sé si esta pregunta tiene mucho que ver. Yo la lanzo y a ver que tu mente creativa, a ver qué nos saca. Yolanda pregunta, ¿cómo puedo hacer para sanarme y no sentir odio y rabia hacia mi tío que abusó de mi hijo? Esto se nos vaya un poco de la temática, yo creo. Esto es muy duro. Esto es muy Esta, si duro. quieres pasar palabra, pasamos, porque esto es Bueno, no, temática. yo le diría a Yolanda, no, hombre, no vamos a pasar. Yo le diría que aquí con un consejo no le voy a solucionar nada. Le diría que eso hay que trabajarlo, que es algo muy duro y que no se puede pasar por alto. Hay terapias, por ejemplo, como las constelaciones familiares, donde ayudan mucho. Yo el fin de semana pasado he estado en una que ha sido súper mega terrible, terrible, pero muy enriquecedora. Y todas esas cosas se trabajan ahí en el tema que es de la gestal, las constelaciones familiares, y yo creo que le podría ayudar mucho. Y en el transgeneracional también. Ajá, Porque esto es una cadena que viene de ancestros, se va perpetuando y esto no se puede tapar para nada. O sea, esto ha hecho muy bien diciéndolo en público porque no se puede tapar, hay que sacarlo a la luz y trabajarlo. Y que por supuesto que ha hecho fantásticamente bien y que no lo deje. Pero claro, no le puedo dar un consejo así en un claro. momento sobre ese tema. Claro, eso es lo bueno también de terapeutas que manejan varias herramientas. Yo, por supuesto, como especialista de hipnosis e hipnoterapia, pero como veis, Javier y muchos otros de los invitados que estéis escuchando, pues se forman en diferentes áreas. A mí eso me parece muy positivo. De hecho, pues Javier ha comentado constelaciones familiares. ¿Cuál es la otra que acabas de comentar? Eh, Has dicho constelaciones y otra más que se me ha olvidado. Otro tipo No, de bueno, he dicho que viene de la terapia gestal. Gestalt. Vale, en Gestalt Sí, también viene lo de ahí, hacemos de en familiares. hipnoterapia. Muy bien, Yolanda, pues espero que te ayude lo que acaba de comentar Javier. Y Estela, que hablaba antes de su perro que habían tenido que hacer eutanasia, sí que se había puesto muy enferma la perra y no sabe si el alma está tranquila. El alma de su perra estará tranquila. Los animales están súper felices y súper bien. Y como dice Elizabeth Kubler-Ross en su libro La muerte, un amanecer, dice que nunca morimos solos. Y de hecho, en las regresiones, cuando preguntas, siempre la persona está ya en el final de su vida, siempre suele haber alguien que viene a recibirlo. Y por supuesto, los animales no son una excepción. Que no tenga dudas que el sufrimiento está aquí en este mundo. En el otro hay paz y hay felicidad. Que no se torture, que piense que hizo un acto de compasión para que no sufriera y que lo volverá a encontrar, que no tenga dudas. Muy bien. Erika pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que no quiere abrirse, pero está sufriendo y no sabe gestionar la muerte de su padre? Posterga todo tipo de ayuda ofrecida, incluso evita ir a ver a su madre por no enfrentarse a hablar. ¿Cómo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Sí. Qué difícil, ¿eh?
Qué Difícil, difícil. ¿verdad? Pues me imagino que tendrá que tocar fondo en algún momento. Mientras no toque fondo es muy difícil la ayuda. Pues hay que ofrecérsela, que la persona sienta que estás ahí, aunque lo rechace, pero a veces cuando también es una llamada de atención, ¿no? El rechazar es una llamada de atención y el dejarle claro que estamos ahí, que en cualquier momento, cuando lo necesite, puede acudir a nosotros. Es lo único que puedes hacer. No se le puede forzar a nada. Muy bien. Fíjate que durante esta conversación que estamos teniendo, hemos hablado de las pérdidas, no nos hemos centrado en las pérdidas dentro de esta vida. Y Silvi nos pregunta cómo superar la pérdida de empleo. Y ahora te pregunto yo también, después de esa pregunta, Sí. ¿hay mucha diferencia entre pérdidas o la forma de trabajar una pérdida como por ejemplo de empleo o de relaciones con la pérdida de un ser querido a la hora de trabajarlo? Hombre, es muy distinto, es muy distinto. Piensa que la pérdida de un ser querido es algo irreparable. En cambio, un empleo, puede haber perdido su empleo, pero la vida le puede traer un empleo mejor, un Mm. empleo que le guste más, un empleo que gane más dinero, que tenga mejores compañeros. Quiero decir, simplemente lo que habría que hacer es abrirse a la experiencia, esa fluidez que digo, a la aceptación de que por algo, todo es por algo, y no quedarse centrado en la desesperación, porque la desesperación es una energía de muy baja densidad que lo que hace es cerrar el campo. Al fin y al cabo, el subconsciente, cuando hablamos del subconsciente, hablamos de, sí, lo imaginamos como algo individual, pero en el fondo es algo colectivo. Entonces, cuando tenemos emociones positivas, de esperanza, pues yo le diría que imagine su trabajo soñado, le diría. Esto me pasó, bueno, me ha pasado a mí unas cuantas veces, por ejemplo, pues con un piso, con una casa. Simplemente he lanzado la idea de cómo quiero que sea, le he puesto emoción y lo he soltado. Son esas tres fases. Mental, emocional y soltarlo a una energía o algo más grande que nosotros, que se encarga, que podríamos decir que es el subconsciente colectivo, y se atan cabos y de pronto pues aparece un trabajo fantástico, mejor que el que tenía. Entonces, claro, la pérdida de un ser querido es irreparable. Si se te muere la pareja, puedes decir, bueno, pues también puedes encontrar. Sí, sí, claro. Pero no es lo mismo que un trabajo, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Elena nos recuerda la palabra que se nos había olvidado, o que es el trabajo transgeneracional que comentábamos antes, junto con las constelaciones. Guadalupe es consteladora familiar. Muy bien. Rosemary, ¿cómo puedo superar el haber dejado a mi niño con 10 años para venir a trabajar a España? Me duele tanto haberlo dejado. Claro, lo que te duele es un sentimiento de culpa. Eso es la culpa. Pues tienes que trabajar la culpa y tienes que pedir perdón a su alma y pedirte perdón a ti misma, sobre todo, porque al fin y al cabo el perdón es a uno mismo. Pero pues yo lo que podrías hacer es hacerle una carta expresándole todo lo que sientes, por qué lo hiciste y sin justificaciones mentales, simplemente lo que sientes y cómo te sientes y atreverte a pedir perdón. Lo vas a hacer porque ya tienes esa culpa y lo vas a hacer enseguida. Lo más difícil va a ser perdonarte a ti misma, pero tienes que hacerlo. Y si consigues hacerlo, pues arreglarás eso, porque los hechos son hechos, ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que sentimos respecto de ellos. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, pues vamos a ir terminando. También yo creo que es un tema bastante intenso y hemos hablado de emociones a cambiar ese apego que ha salido varias veces.
Y te pregunto yo, Javier, ¿cómo conseguimos la paz? ¿Cómo conseguimos la paz? Evitando la guerra. Evitando la guerra. Fíjate, yo, mira, curiosamente participé en un evento hace un tiempo donde yo estaba muy bloqueado, muy bloqueado. Y recuerdo que me pusieron con alguien que estudiaba terapia gestal, por cierto, la que dirigía todo aquello. Estábamos en una casa encerrados en León y me pusieron con alguien que estudiaba terapia gestal para ver si me ablandaba un poco, porque estaba muy rígido, estaba muy cerrado, ¿no? Y no había forma, no había ninguna forma bueno, de que fluyera, ¿no? Entonces hicimos una pequeña sesión de cierre, que era como una especie de ceremonia donde hacíamos un pasillo y donde simbolizaba, pues eso, el canal del parto cuando venimos a este mundo, y cada uno de los compañeros pues iba diciendo una frase motivadora, bonita, ¿no? Un elogio en el oído, ¿no? Ibas pasando por ahí estrecho como si vinieras al mundo y todo muy bien, ¿no? Y yo estaba duro como una roca, hasta que llegó alguien que me dijo la palabra mágica. Me dijo, ríndete. Y empecé a llorar. Y ahí me rendí. Y ahí solté. Y al final de todo me esperaba la persona que dirigía aquello para darme un abrazo, como si fuera una madre, y volví a nacer. Volví a nacer, fíjate qué curioso, era más de las 12 de la noche y era un 21 de abril y hacía justamente 40 años que había muerto mi padre. Y era como si yo hubiese vuelto a nacer. O sea que era todo muy simbólico. Y seguramente esa rigidez, esa frialdad, eso lo traía todavía de la muerte de mi padre. 40 años después. Y fíjate que me viene también a la cabeza, tú has comentado ese ritual y la palabra ríndete. De repente hubo un clic Sí, dentro de sí, ti que te hizo soltar y a sí, veces después de haber trabajado hay personas que no sueltan y el simple hecho de dar ese clic con esa palabra, sí, sí. porque a mí me ha sucedido algo parecido también con otra palabra que yo utilizo en mis terapias y a lo mejor me escucharéis pues si hago alguna sesión online o durante el reto que estamos haciendo, que es la palabra permítete. Cuando hasta ese momento estaba trabajando en una formación, me estaban haciendo a mí una sesión y era como igual un poco, no sé, no siento nada. Hasta que me dijeron la palabra permítete, permítete. Y era como que me tenía que dar permiso a mí mismo, es verdad. Me permito a mí mismo el soltar, el sentir y bueno, pues que surja lo que tenga que surgir, evitando a veces en las formaciones hay mucha gente y a veces como que da miedo que te juzguen y qué van a decir si lloro o si hablo de un tema bastante privado. Y fue decir eso la persona que estaba haciendo conmigo la práctica y automáticamente sentí la emoción, empezó a caer la lágrima y me sentí muy, muy a gusto. La verdad es como, venga, por fin puedo soltar. Es como la llave, esa palabra es como la llave que desconecta el bloqueo. Efectivamente. Por eso es tan importante las palabras, saber qué palabras decir en cada momento, porque son mágicas las palabras. Muy bien, Javier. Bueno, pues nos están dando las gracias por aquí, te están dando las gracias a ti por la conferencia, por todo tu conocimiento, qué bonito que es el proceso terapéutico. Muy bien, pues nada, únicamente, Javier, ¿cómo te pueden encontrar las personas? Alguien que, bueno, pues alguien que esté en algún proceso de pérdida, de duelo, cómo les puedes ayudar y cómo te pueden encontrar? Bueno, a través de Facebook o del correo electrónico, ataiterapias arroba gmail.com. Creo que no sé si estará puesto abajo o lo puedes poner tú. Sí, debajo del vídeo. Muy bien, Sí, pues nada, únicamente, a ver, lo voy a poner por aquí también, por email, por WhatsApp también. atay terapia, atay.terapias@gmail.com, ¿verdad? Sí. Vale, pues lo pongo ya en el chat para que quede. Email de Javier y
te pueden contactar por Facebook también, ¿verdad? Facebook. Sí, por Facebook. Javier Muñoz. Javier Muñoz, pero habrá millones de Javier Muñoz, ¿no? Habrá millones. Sí, se puede poner un enlace, ¿no? Se puede poner un enlace de mi Facebook en Sí, el vídeo. ya lo mira. Debajo de este vídeo tenéis más información. De todas maneras, quien vuelva a ver este chat, pues aquí lo tenéis también para contactar con Javier por Facebook. Cualquier consulta y nada, te están dando las gracias también. Javier, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué proyectos tienes o cómo vas a darle más forma a todo esto del duelo, de las pérdidas? Cuéntanos un poquito, ¿qué estás visualizando en tu mente y en tu ser? Bueno, pues estoy en una etapa de mi vida en la que estoy todavía en un proceso de cambios importantes, que tengo que desprenderme de cosas superfluas y llegar a ese momento de serenidad que ya está muy cerca y bueno, pues enfocarme más, si cabe, a todos estos temas, que no Muy le he dedicado todo el tiempo que yo hubiese querido. perfecto. Bueno, pues ya sabéis, mientras que Javier también suelta lo que sea necesario soltar, pues podéis ir contactando y así también puedes hablar con él. Muchas gracias también a todos por estar ahí, por la atención y por la paciencia. Bueno, pues gracias a ti, Javier, por todo tu conocimiento. Sé que además, antes de comenzar esta charla, entrevista, conversación, Javier estaba con la garganta un poco regular. ¿Cómo estás ahora, por cierto? Bueno, estoy un poquito afónico, pero bien. Has- Se, Yo te he se puede escuchado muy oír. bien, la habéis escuchado bien, ¿verdad? Perfectamente, te hemos escuchado. Así que Javier, muchísimas gracias a ti por toda esa sabiduría muy instructiva y llena de riqueza. Y gracias a todos por haber estado aquí, por emplear este tiempo. Este vídeo queda grabado en YouTube para quien quiera volverlo a ver o las personas que se incorporen en diferido. Pues saludos también para vosotros. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos muy prontito. Adiós y gracias. Gracias por la oportunidad. Un abrazo.